Me resulta bastante difícil imaginarme una escena casera en la casa de los Venegas Lynch con Berti diciéndole a Alberto, papá, cuando sea grande quiero ser diputado. Eso es algo que no lo veo, que no me lo imagino, pero la vida tiene vueltas y aquí estamos. ¿Cómo estás, querido Berti? Bien, Marcelo, gracias por el contacto. Sí, no, ni siquiera me imagino ese diálogo, te diría que no es una aspiración, es una necesidad. Muchas veces hay que hacer lo necesario y no lo conveniente, con lo cual implica también dejar algunos aspectos de lado en cuanto a temas personales, más allá del tema laboral estrictamente que se suma también, pero costos personales, viste que uno mismo lo resiste desde la entraña por lo que es la política, y también a veces puede ser también resistido en el día a día, en la familia, que bueno, lo va digiriendo, pero la verdad que es un caso muy particular, jamás me imaginé estar en esta situación, pero lo hago encantado y con toda la garra, porque me parece que son las ideas que Javier impulsa, son las ideas que con vos, Marcelo, compartimos, son las ideas alberdianas por las que luchamos toda la vida que somos chicos, con valores personales de Javier con los cuales yo comulgo, que en la política también no es poca cosa, porque para mí en todas las actividades el ABC son los valores personales, eso va para las empresas, para la amistad, para todo, y la política es el lugar menos indicado, digamos, en los hechos, para encontrarse con algo así. ¿Cómo te preparás para esa entrada? Porque el otro día estábamos hablando, por ahí la gente que no conoce mucho el Congreso por adentro dice, qué complicado un liberal que va a llegar a un lugar donde hay una mayoría, por ahí, no solamente en el número de las bancas, sino a nivel institucional en el Congreso, pero la cuestión incluso creo que es previo a lo ideológico, es una cuestión de perspectiva. Yo te contaba, vas a entrar a un lugar donde la concepción es que el mejor diputado es el que hace más leyes, que el mejor desempeño es el que aprobó más normativas, y es todo lo contrario, casi que no es ideológico, que está en un ámbito ya epistemológico. ¿Cómo te preparás para dar esa batalla que es directamente conceptual? Bueno, hago una nota ahí que creo que vas a estar de acuerdo, respecto al tema de lo ideológico en el plano del liberalismo, es como que se choca, a mí me hace ruido eso, la ideología, que es más para qué sé yo, el marxismo, a lo que es la ideología marxista, y bueno, lo que escribió Marx, lo que dijo Marx, entonces tiene como límites, y en cambio el liberalismo justamente siempre está abierto a futuras refutaciones, y vos conocés que también el liberalismo es un paraguas de grandes pensadores donde han seguido como un río distintos deltas, basados por supuesto en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, pero hay disidencias también que está bueno, con lo cual no es una ideología que me suena a una cosa rígida. Después, respecto a la llegada al Congreso, bueno, me ha antecedido Javier, que ha sido el primer liberal en llegar al Congreso, en nuestras épocas, digamos. Así que ha hecho el camino más difícil, no solamente la batalla cultural y todo este tránsito que nos pone en una inercia cultural, que es la cosa que hay que aprovechar. Así que ya la experiencia la tuvo él. ¿Y cómo me lo imagino? Me imagino como un ambiente, llegar ahí, un ambiente agobiante y pesado, como que se respira una vibra horrible, ¿no? Esas caritas que uno reconoce todo lo que está detrás de esas caras, es algo realmente medio como eso, como agobiante en ese sentido, pero lo hago encantado y yo creo que la gente que está ahí de buena voluntad, aunque piense distinto que nosotros, creo que por lo menos desde mi lugar poder hacer el aporte, granito de arena, de esto que decís vos, de cambiar la dinámica del discurso típico, que la carta de presentación de los diputados es eso. Bueno, yo presenté 140 proyectos, en realidad es un espanto, porque generalmente se legisla para meter impuestos, para regular,
bajo la concepción equivocada, que creo que de vuelta hay gente de buena fe, que el hacer en la política implica el intervencionismo y justamente lo contrario. Y a mí en la mente dirigista me resulta una cosa casi de pesadilla orwelliana tratar de estar encima de eso y proponerse una cosa así del dirigismo. Y el otro día discutía con una persona que me hablaba, bueno, no, pero ¿por qué derogar, entrar ahí a derogar? Hay leyes importantes, fíjate a vos, la ley de teletrabajo. Bueno, la ley de teletrabajo sigue la conexión de que hay una ley de trabajo. Entonces ahora sale la de teletrabajo y ahora sale la ley de los puentes y es todo así. Entonces, yo siempre creo que hay una definición que te vuelve al centro y también está bueno para ver dónde están las disidencias en un debate, una discusión respecto del Estado, es ¿para qué queremos gobierno? Entonces ahí te das cuenta y ves las consecuencias por las cuales esta gente quiere controlar todo. Entonces te dicen, no, porque el gobierno debería hacer y debería regular, y el mercado solo no se puede regular, y que la mano invisible de Adam Smith, bueno, es un tema metafórico, porque en realidad el pez grande se come al más chico, el capitalismo salvaje, Entonces está toda esta concepción del intervencionismo, cuando en realidad, como decía Lem, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y a los efectos del político, creo que es sacarse una carga enorme, decir, bueno, queremos gobierno para que protejamos los derechos individuales, seguridad y justicia en esta etapa, digamos, de lo que significa la democracia, hasta que comprendamos que puede haber sistemas mejores. Pero en eso yo lo reduciría a lo que decía Jorge García Venturini, el filósofo, que rescata el término bien común de las manos del socialista que lo ha usado como subterfugio para el intervencionismo, el bien común, para que todos ganemos, todos tenemos que ceder un poco, esa concepción redistribucionista que tiene la política argentina en general. García Venturini decía, el bien común es lo que nos es común a todos, y es que nos respetemos. Entonces pivotea sobre esto que digo de la seguridad y la justicia. ¿Qué está pasando? Porque vos hacías referencias a ese clima pesado, en muchos aspectos monocorde, pero en el 21 entraron algunos diputados liberales al Congreso, y cuando uno ve cómo reacciona la gente, por ejemplo, en los canales oficiales que marcan la vista de los discursos, son los más vistos, son los que tienen más clics, son los que más han llamado la atención, son los que viralizan. ¿En la puerta de qué estamos? Porque hasta ahora sí son poquitos los que están ahí, pero son los que más llaman la atención, los que dicen algo distinto. ¿Qué cambió en Argentina? Más allá del mérito que tienen los referentes liberales. ¿Hay un hartazgo? ¿Hay un modelo fallido? ¿Crees que la gente está viendo las cosas de otra perspectiva? Yo creo que hay un cambio cultural fenomenal, que lo ha impulsado, hay que darle crédito a Javier, ha llegado a la gente joven. Nosotros por ahí compartimos también el tiempo de Tebas Alzogaray en la parte política. Yo no lo veo comparable, me parece que esto ha sido mucho más fuerte, donde los chicos trabajan y ahorran unos pesitos para comprarse el libro de Hayek y de Rothbard y todo, y se van preparando, con lo cual esto que sea una moda o que sea el hartazgo, no tengo estadísticas y aspiro a que no sea así, o que la gente que sea el primer disparador el hartazgo, pero que lo lleve a comprender que es el cambio de paradigma de la libertad contra la esclavitud. Porque cuando se habla de libertad, hasta incluso al más socialista, hasta incluso no puede dejar de hablar de libertad Fidel Castro, que decía, lo dividía, decía, está la libertad burguesa y la revolucionaria, andás a ver qué diferencia había, pero necesitaba hablar y rescatar el término de la libertad. Y cuando vos hablás de libertad, la mayor parte de la gente dice que es un valor que es innegociable. Sin embargo, al momento de decidir, prefiere la esclavitud. Pero yo creo que la gente hizo el clic ahí. Es una movilización del espíritu y del sentido de la vida que es una cosa irrefrenable. Entonces la gente que está, como dice Javier, también menos expuestas al adoctrinamiento, que también desde muy chico te vienen diciendo que
que el bien común y el contrato social y que vivimos en una sociedad, entonces esto de que requiere que cedamos un poco para ganar que todo nos vaya bien y la cosa colectivista, la gente cuando hace ese clic es un cambio fenomenal y se ha hecho transversal de la juventud que eran de hijos de kirchneristas. Estamos hablando de una cosa muy, muy radical, cuasi violenta del sentido de la política. Cómo han cambiado, y eso yo admiro en la gente, porque yo no pasé por ese proceso. Si bien me educaron en el pensamiento crítico y todo, me fue un camino más fácil llegar al liberalismo. Gente que tiene, rodeado en la educación, en la familia y todo el tema kirchnerista o socialista o estar en las antípodas del pensamiento liberal, requiere un proceso, sobre todo a medida que crecemos, que se te va formando un capital intelectual que te resistís a cederlo. Entonces yo veo con mucha admiración, bueno, por supuesto los Escotados, los Vargas Llosa, mismo Hayek y demás, como grandes pensadores que terminan siendo los más sólidos, porque pasaron por todos los lados del mostrador, digamos. Recién repasabas esta cosa tan importante que tu viejo vive remarcando la tomar distancia del liberalismo como una ideología, y pensaba otra cuestión que siempre decía Alberto, que a mí me generaban algunas dudas y que te pregunto cómo lo relacionás con el fenómeno de Milei. Alberto siempre dijo, el rol del político es uno, el rol del académico es otro. Si el político dice lo que quiere, está perdido como político y es algo distinto que tiene que hacer el académico. Uh-huh. Refutó un poco Javier a tu viejo con esto, porque los liberales, si miramos para atrás, estuvimos muchos años diciendo, por ahí, pecando en términos hayekianos de alguna fatal arrogancia, ¿qué estará dispuesta la sociedad a aceptar? No hablemos de voucher, digamos bono, nombramos a Alberdi y no nombramos a Formice. A Milei no le importó nada. Milei salió con Rodbari, lo hizo en el prime time de televisión. Y esto lo vi yo en la diaria, gente que por ahí uno intentó ir con un discurso un poquito más digerible, algo, no nos escucharon nunca, estuvieron expuestos a esto y nos vienen a hacer consulta de cuestiones ya en la máxima, ¿no? Aparece alguien en la política y va al hueso, pero no estuvo perdido. Hizo una buena elección en su debut y hoy por hoy es el candidato individual con las preferencias más altas en el electorado. ¿Qué pasó? Bueno, has hecho un análisis perfecto de la situación y lo has seguido de cerca. Yo vi lo mismo, yo estuve atento también a ver cuando se lanzaba la política qué tipo de fine tuning tenía. Esto no quiere decir, de algo que insiste él, del tema de las restricciones y la cosa secuencial para la reforma del Estado. Esto es no ser tonto directamente. Se sabe que cuando vas a la práctica, en los libros, por ejemplo, que se habla de esto que vivimos ahora, esta tortura para incluso los supuestos beneficiarios de los planes sociales, que es la corrosión de la civilización y el trabajo y los procesos de ahorro y productividad, en los libros decís, no, eso no tiene que existir. Ahora llegás a la política y decís, bueno, esto, cada reforma, yo lo ilustro como en Hollywood, ¿viste? Cuando están cortando los cablecitos de la bomba. Tenemos muchas bombas que hay que cortar el cable indicado. Entonces el tema secuencial... Pero incluso el plan de Javier es bastante parecido a lo que eran sus propuestas antes de ingresar a la política. No es que hubo un cambio de una sesión, es bastante similar, ¿no? Hubo una diferencia. No. Bueno, si vos lo llevás al plano máximo y lo ponés en un atril académico, te habla de Walter Block y la ausencia del Estado, como creo que compartimos nosotros también. La cuestión es llevarlo al plano político y decir, bueno, en esta etapa de la democracia, y dadas las circunstancias, es seguridad y justicia. Yo vi otros liberales tentados con la cuestión de ya le preguntan la privatización de aerolíneas y dice, bueno, hay que hacerla eficiente, ¿entendés? Es lo que decís vos. Y Javier siempre fue a fondo, por eso con Javier yo le he marcado y disiento con él en el hecho que diga que cuando pasó a la política dijo la batalla cultural terminó. La batalla cultural nunca termina porque siempre va a haber gente que quiere vivir de otros.
Y ha hecho él... Pero el impacto que tuvo fue mayor ahora que incluso previo, que era altísimo. Claro, por supuesto, y la batalla cultural que está haciendo él en la política es fenomenal, la sigue haciendo. Lo que sería corrientemente un acto proselitista de un diputado o de un político común y corriente es pararse en un atril con micrófono y decir, bueno, nosotros acá vamos a ponerle las cloacas y todas las promesas. Ese es un acto común político. Javier es una clase de economía. Es como que brinda elementos de juicio a la gente para que siga intelectualmente activa respecto a su propia vida. Y este claim de no vine a despertar leones, no a guiar corderos, me parece fantástico y encierra toda la filosofía de Javier. No es a la planificación. ¿Era más grande el plafón de lo que los liberales imaginábamos o se equivocó Alberto con esta cuestión del rol del político que tiene que ir midiendo? ¿Por dónde pensás que venía la cosa? Bueno, yo creo que sí. En realidad, esto que dice papá de lo del político y la medición lo ha roto Javier. Lo ha roto también Ron Paul. No sé si lo seguiste. Ron Paul, el tipo cuando se candidateó a presidente, no se dio un ápice. Y vos te acordás en los debates, ya me acuerdo que se postuló 3 veces, una vez para el Libertarian Party y 2 para el Partido Republicano, pero las últimas 2 en el Partido Republicano, los debates del GOP los comandó él puso la agenda, que en definitiva decían, nos dicen que somos locos, que queremos volver a la Constitución. Entonces, cualquier argumento que hacía, cuando les tocaba la palabra a los otros, McCain en su momento, y bueno, todos los que estaban ahí, eran como que corrían por ese lado. No, sí, eso por supuesto, en fin, y ponía la agenda de él. Y eso es lo que está haciendo Javier. Y me parece que es también la clave y la esencia de Milei. Si a Javier vos lo ponés a decir, no digas esto, mirá que estás haciendo una alianza acá que no va a gustar, o si querés ganar un 2% más, hay un nicho que sería bueno que te refieras a, y va en contra de sus convicciones, ese no es Javier. Y el electorado core eso lo percibe también, y sería una defraudación. Y él nunca... Otra de las cosas que me parece de Javier, que nunca va a traicionar no solamente a la gente, primeramente a sus propias convicciones y a cómo es él. No sería capaz de traicionarse a él mismo. Eso me parece algo valioso. Muy interesante sacarlo a Javier para no individualizar, porque es alguien sí, que al llegar por medio de un discurso concreto y de conceptos concretos, en cierta manera hay un encorsetamiento natural donde el que se corra, sea Javier o sea el que sea, ya queda desacreditado automáticamente. No tiene la cuestión del político que dice voy a llegar para la felicidad del pueblo, para que seamos todos más iguales. Llegás con un corset que vos mismo te pusiste. Exacto, es una buena forma de ponerlo. No, bueno, y hago referencia a Javier porque un poco es el que... Es casi como que estoy hablando de mis ideas, porque vamos todos en la convergencia a las ideas alberdianas. Prócer nuestro que ha tomado también la tradición de Jefferson, que en 200 años fueron las ideas aplicadas de Adam Smith. Yo siempre digo que el capitalismo no es la máquina a vapor. La máquina a vapor fue la consecuencia de la idea filosófica, moral y la revolución de la propiedad privada de Adam Smith. Entonces eso es lo que tomó toda la tradición también alberdiana, que tuvimos un prócer, un genio que se adelantó a su época, y es volver a esas bases. Ahora vos te das cuenta justamente que el órgano legislativo, que tendría que ser que vela y le pone límites al Poder Ejecutivo, termina siendo un cómplice del Poder Ejecutivo y va en contra de la gente. Y la Constitución es la Carta Magna que nos protege a nosotros como ciudadanos. Y se ha bastardeado, y vos ahora ves cualquier ley. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿cuál sería la primera ley o reforma o derogación en mi caso? Bueno, qué sé yo, creo que con los ojos cerrados en cualquier legislación pones el dedo, hay que ver prioridades, quizás el tema, se me ocurre comentar el tema de la crisis habitacional, que es muy grave con la ley de alquileres y demás, pero tantas otras cosas, en cualquier lado que vos ponés el dedo legislativo y hay algo que en algún punto violó la vida, la libertad o la propiedad de alguien. Es así, entonces se ha perdido por completo el tema del trato igual frente a la ley, basados en esos 3 derechos. Incluso se habla, viste Marcelo,
está de moda la cuestión de el reconocimiento, la ampliación de derechos, un disparate que es justamente la construcción que el político necesita hacerse de base como para tener la justificación de vivir de la gente. ¿En qué comisiones te imaginas trabajando? En todas las que puede estar, yo creo que en todas las que puede estar es un trabajo que hoy lo remuneran full time y parece una cosa vergonzosa, se juntan 14, 19 veces al año, que quizás si se junta más seguido sería peor, así que dentro de todo por ahí es mejor que sea así, pero yo creo que una de las cosas a plantear, y espero que me acompañen, la gente de buena voluntad, es que sea algo part-time, que vaya a un sueldo eventualmente de mercado, pero part-time, que no te puedas sostener vos tu nivel de vida con eso, y por supuesto abrir las posibilidades al trabajo privado, que hoy está cerrado por todos lados, y las incompatibilidades de la función pública es un espanto. Se te cierra por todos lados, y cuando yo he tratado de leer algunos aspectos, y cuando hay una puertita abierta para alguna actividad y para no dejar las cosas que hacemos, muchos de los que nos estamos metiendo de la actividad privada en la política, te dice, pero la Oficina Anticorrupción interpreta que, y te lo cierra. Entonces, me parece un buen ejercicio para los políticos decir, flaco, salí al rigor del mercado a venderle bienes o servicios a la gente que pague voluntariamente. Toda tu vida fue de una forma coactiva. Hay gente que creo que la largás al mercado y te tiene que pasar la gorra porque no sabe qué hacer. Entonces, una buena forma también a los efectos de legislar, el hecho de estar bajo el rigor del mercado también te mide las complicaciones que tiene sobre lo cual estás legislando vos a gente que se está muriendo de hambre. Seguramente vas a hacer un gran aporte a la hora de esclarecer muchos debates, vas a poder dar luz a muchas cuestiones, y bueno, hay mucha gente que está con mucha expectativa, porque un austríaco en el Congreso es algo como bastante inimaginable. Hace un tiempo me imagino, yo no estoy en la ciudad de Buenos Aires, pero hay mucha gente, muchos liberales en la provincia que están como diciendo, lo voy a votar a Venegas Lynch para diputado. Es una cosa como que no podía imaginar hace un tiempo, así que hay mucha expectativa, te vamos a estar mirando, y seguramente hablaremos próximamente, y que sea lo mejor en esta etapa que comienza. Muchísimas gracias, sí, tengo mucha expectativa yo también, de representar a toda la gente que quiere, digamos, volver a ser un país próspero, donde el ABC del sentido común y los incentivos cambien por completo, y sobre todo los incentivos de la política que pivotean en bajar el gasto, y podemos hacer nuestro aporte desde el Congreso, quizás una intendencia de un tipo, como por ejemplo el DIPI, que está lanzándose en La Matanza, y no le puede decir también dedicate a tener ingresos en la vida privada, porque te imaginas lo que debe ser la gestión ahí, de estar full time, no puede estar full time recibiendo llamados desde las cloacas y los sindicatos mientras está haciendo un show. Eso lo tenés que dedicar, lo mismo las funciones ejecutivas, eso bueno, dentro de la concepción, como digo, de la democracia es algo razonable, pero el Congreso, había un trabajo de Agustín Lucardi, no me acuerdo de la institución, creo que era una investigación de un investigador de la Universidad de San Andrés, que echó mano a las actas de 1904, 1906, cuando se empezaba a discutir el tema de las dietas, y cobraban gastos de representación los tipos. Entonces ponían el grito en el cielo mucho, diciendo que es un disparate lo que están planteando. Muchos eran del interior, que decían, bueno, tengo que pagar un departamento, yo soy del interior. Bueno, flaco, laburamos 4 meses. Cada uno tiene su estudio, su trabajo, su actividad. Es un honor ser senador y diputado. Fíjate, en 100 años cómo ha pasado, donde es un nido de delincuentes con 60 asesores, cobran una fortuna, cuando no tenés el del diputado chupateta, ¿viste? Una cosa lamentable. Pero bueno, el desafío va a ser interesante, porque en el mejor de los casos se pueden encontrar siendo oficialismo, y en el peor de los casos se pueden encontrar siendo o los referentes más importantes de la oposición, pero sea cual sea el escenario, es muy interesante, y hay una coyuntura que lleva
para el lado de las ideas de la libertad. Te agradezco muchísimo, Berti, por tu tiempo y vamos a estar hablando seguramente antes de la jornada electoral. Abrazo grande y Bueno, gracias. muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego.